Entonces, en el día de hoy vamos a ver la técnica de cromatografía líquida de alta resolución. Que sigue siendo una técnica de separación, tal como vimos la semana pasada en cromatografía gaseosa, fase gaseosa. En el caso de la semana pasada, vimos la cromatografía en fase gaseosa, donde teníamos una fase estacionaria, y sobre esa fase estacionaria transcurría constantemente una fase móvil en estado gaseoso. Esa fase móvil transportaba los solutos que queríamos separar, la mezcla de solutos que queríamos separar, a lo largo de toda la columna. Y a lo largo de toda la columna, de acuerdo al tipo de interacción que teníamos entre características fisicoquímicas de los analitos y las características fisicoquímicas de la fase estacionaria, es que íbamos a tener distintos tipos de interacciones, lo que generaba eso, las distintas separaciones entre los solutos, y por ende los obteníamos separados uno a uno al final del recorrido de la columna, y así iban llegando uno a uno al detector. Bien, esta también es una técnica de separación dentro de tantas otras técnicas de separación, como podemos acá ver en este pequeño esquema muy resumido, como otras técnicas de separación como precipitación, extracción, destilación, etc. Volvemos a repasar, entonces este cuadro de clasificación de métodos cromatográficos. Estos son los que vimos la semana pasada, cromatografía de gases, y entonces teníamos dos, recordemos, esto es para que podamos internalizar mejor los conceptos que vimos la semana pasada. Uno de ellos era gas líquido, fase gas móvil, fase móvil gas, y fase estacionaria líquido. Este líquido, recuerden, era el líquido que estaba depositado en las paredes internas de la columna capilar, o el líquido que envolvía o recubría las partículas sólidas del relleno sólido. Entonces, en ese caso estábamos hablando de cromatografía de partición o de reparto. Y la otra era la cromatografía gas sólido, fase móvil gas, fase estacionaria únicamente sólido, sin tener ningún tipo de recubrimiento. Y entonces tenemos el fenómeno que se produce, es de adsorción. En este caso es de reparto entre la fase gas y la fase líquida, de reparto o de partición, y acá es de adsorción. En el caso de cromatografía líquida tenemos apenas un mayor número de variantes, digamos, que las podemos ver acá. Líquido, líquido, bueno, vamos a recordar que en este caso, la técnica que vamos a ver hoy, la fase móvil, es líquida. Entonces, tenemos el caso de líquido, líquido o de reparto, que en definitiva sería conceptualmente similar a esta que tenemos acá, primera, en donde la fase móvil es un líquido y la fase estacionaria también es un líquido. En este caso es el líquido, a ver, en este caso tenemos que la fase estacionaria es un líquido que es el líquido denso, viscoso, que recubre las partículas de sólido, que hace de soporte para la fase líquida. La fase líquida adherida a las paredes de las particulitas del sólido. Y eso es el relleno de la columna, que consiste en la fase estacionaria. Entonces, por eso le decimos líquido-líquido, porque acá la interacción va a ser entre
los solutos o la mezcla de solutos que vienen transportados por la fase móvil, que es líquida, y la interacción que tendrán estos analitos con la fase estacionaria líquida del relleno de la columna. Nuevamente, este fenómeno lo vamos a llamar de reparto entre líquidos inmiscibles entre sí. Luego tenemos líquido sólido, que también es similar a esta variante que vimos la semana pasada, gas sólido. Nuevamente, lo que varía acá, entonces, es la fase estacionaria líquida, la fase móvil líquida, y la fase estacionaria únicamente sólido, como teníamos acá. Entonces, el fenómeno que se producirá también, al igual que en el caso gas sólido, será de adsorción. Luego tenemos otra serie de variantes, como ser la de intercambio iónico, cuando el relleno de la columna se trata de resinas de intercambio iónico, no sé si las habrán oído nombrar. Las resinas de intercambio iónico son muy utilizadas para ablandamientos de aguas, por ejemplo, o, bueno, básicamente pienso que les puede sonar eso, ¿no? Entonces, acá, en las resinas de intercambio iónico, tienen algún tipo de ion en su estructura y las intercambiarán con los iones de los analitos que queremos separar, y ese, no es que las intercambian, interaccionan, mejor dicho, y ese sería el tipo de interacción o fenómeno que transcurriría dentro de esas columnas. Después otra, también muy gráfica, que esta les puede resultar bastante visual, digamos, es la que se llama exclusión por tamaño. En este caso, el relleno se trataría de un, bueno, relleno de partículas sólidas, como venimos conversando, probablemente partículas sólidas con porosidad. Entonces ya nos podemos ir imaginando lo que habíamos visto en materiales porosos en la primera unidad, y entonces el fenómeno sería el siguiente. El líquido, que es la fase móvil, el que viene transportando la mezcla de analitos que queremos separar, ingresa a la columna con este relleno sólido que a su vez tiene cierto grado de porosidad. Esa porosidad también está medida, estipulada. Recordemos, por ejemplo, las zeolitas. Dependiendo del tipo de zeolita, sabemos perfectamente qué tipo de porosidad o volumen de poros tenemos, dependiendo del tipo de zeolita. También podemos tener otro tipo de materiales porosos dentro de, como relleno. Por ejemplo, algún tipo de polímero sintético, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería el fenómeno que se sucede en esta técnica? Es por tamaño molecular. Es decir, si tengo una mezcla de analitos con distintos tamaños de analitos o moléculas de analitos con distinto tamaño de moléculas, ¿no es cierto? Y entonces, aquellas moléculas que tengan un tamaño igual o inferior preferentemente a los poros del relleno sólido de la columna, podrán ingresar a los poros del relleno sólido de la columna, y aquellas moléculas que su tamaño sea superior a los poros de las partículas sólidas del relleno de la columna no podrán ingresar debido a que su tamaño molecular es mayor, por lo tanto transcurrirán a lo largo de la columna haciendo un recorrido interpartícula, es decir, entre partículas y no intrapartícula, transcurriendo a través de los poros. Entonces, la separación, ¿cómo será? Como una especie de tamizado, un tamiz. Los que atraviesen
los intersticios o los poros del tamiz harán un recorrido, y los que no puedan atravesar los poros de las partículas sólidas harán un recorrido por fuera de las partículas, no adentro de los poros de las partículas. ¿Habrá alguno de ustedes que me pueda decir cuáles serán los analitos que llegarán antes al detector? Los que recorren intrapartículas, es decir, adentro de los poros, o los que recorren la columna intrapartícula, es decir, en los intersticios entre partículas y partículas, y no adentro de los poros de cada partícula. ¿Puede ser que sean las más grandes, profe? ¿Cuáles, las más grandes, qué recorrido harían? Me perdí un poco, pero no entrarían, digamos, dentro de los poros. Y entonces, ¿cuáles son las que llegarían primero al detector, o qué es lo mismo, cuáles son las que saldrían primero de la columna? Y las A más ver, grandes, las otras quedan, o sea, claro, las más chicas. ¿Cuáles son las que llegarían primero al detector o saldrían? Las que van por fuera de los poros, profe, va más directo, en cambio por dentro tienen un recorrido más lento porque Exacto, más camino. Muy bien, muy bien. Entonces, las primeras que salen de la columna y llegarían antes, en consecuencia, al detector, serían las que van por fuera de las partículas, es decir, recorriendo los caminos interpartículas, o sea, entre partículas,